Buenas tardes, nosotros somos el grupo 4 y hoy vamos a hablar pues como de seguimiento de pacientes con artritis reumatoide u otras patologías reumatológicas. Nuestro caso clínico es una paciente de 38 años, es residente en una zona rural pues como de Colombia, no tiene ningún antecedente de importancia, el único antecedente es uno familiar que dice que tiene una tía con artritis reumatoide. Ya esta vez consulta porque desde hace 6 semanas le duelen mucho las manos y los dedos y tiene limitación a la movilidad y eso afecta a su trabajo porque pues la señora es modista. Dice que le duelen en ambas articulaciones de las muñecas y también pues como de las metacarpofalángicas, tiene rigidez en las mañanas y le dura más o menos una hora o más. Y dice que en las tardes nota pues como estas articulaciones con más hinchazón y además está asociado pues como con astenia y fatiga general. La paciente no tiene uso pues como previo de medicamentos como AINES o esteroides, no tiene síntomas sistémicos como fiebre, calor, eritema pues como en estas áreas y tampoco ha tenido pues como ningún trauma reciente. Entonces por eso pues como que decide consultar por telemedicina. Ya el examen físico guiado por la videollamada, al observar las manos de la paciente, tiene dificultad para cerrar completamente el puño, se ve con edema en las articulaciones y las metacarpofalángicas, se ve más en el segundo y tercer dedo de ambas manos, impresiona que es como que tiene dolor a la movilización de las muñecas y de los dedos pues como de ambas manos. Entonces da la impresión de una posible artritis inflamatoria, no tiene signos de infección, entonces pues como que se descarta una artritis infecciosa y probablemente tiene una artritis reumatoide pues como en etapas iniciales. Entonces se ordenan para clínicos como hemograma, PCR, factor reumatoide, anticitrulina, función renal y hepática. También ayudas diagnósticas iniciales como una radiografía AP de mano y de muñeca bilateral para que sean pues como comparativas y esto de manera ambulatoria. Se deja un manejo antiinflamatorio provisional con naproxeno, serían 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días y se deja una orden con reumatología pues ya con el resultado de los exámenes. Entonces, teniendo en cuenta el caso clínico previamente mencionado, nos planteamos las siguientes dos preguntas. La primera de ellas es, dada la imposibilidad de realizar un examen físico completo en una consulta virtual, ¿qué metodologías o innovaciones tecnológicas pueden ser realizadas y aplicadas pues en la teleconsulta para asegurar una mayor precisión diagnóstica y una mayor calidad en la atención hacia el usuario? La siguiente pregunta sería, ¿cómo la reumatología, es decir, la especialidad médica como tal, puede aprovechar la telemedicina para asegurar resultados de alta calidad en pacientes con enfermedades reumatológicas y asegurar también un adecuado seguimiento? Además, añadimos en esta misma pregunta, ¿qué se podría realizar a largo plazo para estandarizar estas prácticas? Tanto la formulación del caso clínico como la formulación de las preguntas fueron respaldadas por el artículo Home-Based Telemedicine in Rheumatology, a Scoping Review. Este artículo se basa en la búsqueda de la literatura relevante sobre la telesalud domiciliaria en reumatología para poder comprender su aplicación en la práctica reumatológica. A manera de introducción, definen la telesalud como el uso de toda la información electrónica y las telecomunicaciones para apoyar la atención clínica a larga distancia, además de la educación en salud, la salud pública, la administración en salud. Este tema ha venido con un aumento gradual desde hace aproximadamente 4 décadas. Sin embargo, su aumento más exponencial fue en el año 2020 durante la pandemia en el COVID-19. Ahí se plantearon modelos basados en el hogar, donde el paciente desde su domicilio interactúa con el proveedor en salud a través de dispositivos electrónicos. Así, en el artículo se plantean 4 objetivos. El primero es describir los métodos mediante los cuales los reumatólogos pueden escoger los pacientes que son elegibles y apropiados para la telemedicina. Segundo, describir todas las enfermedades y las características de los pacientes más aptos para una consulta virtual versus una consulta presencial. Tercero, identificar los resultados reportados por los pacientes más útiles dados a partir de la telemedicina. Y cuarto, es describir todas las herramientas utilizadas para poder medir la satisfacción del paciente con la atención por medio de la telesalud. Los métodos utilizados en el artículo se basan en una búsqueda de la literatura en bases de datos como Cochrane, PubMed y Web of Science, que aborden la idoneidad, las barreras, la satisfacción y los resultados de la atención mediante la telesalud en pacientes con patologías reumatológicas. Incluyeron ensayos clínicos, estudios de cohorte y estudios retrospectivos. Luego excluyeron los que fueran de telemedicina asincrónica, especialidades diferentes a la reumatología y en idiomas diferentes al inglés. Frente a la idoneidad de la telemedicina en la atención reumatológica, se concluye que los pacientes que pasan por un triaje o primer encuentro virtual tienen menor necesidad de una segunda cita. Están creando modelos predictivos para seleccionar los pacientes que necesiten o no seguimiento y si será virtual o presencial. El factor que hace más necesaria la consulta presencial es el paciente sin diagnóstico. Adicionalmente, muestran que los médicos se sienten cómodos realizando ajustes en el tratamiento y dando un seguimiento ambulatorio así virtual. En cuanto a las barreras que encontramos, identificamos que la edad es un factor importante. Se ha visto que a mayor edad, menor facilidad con el uso de la tecnología y por ende menor afinidad. Más o menos del 50% de la población de más de 70 años prefiere el uso de la tecnología. También, por supuesto, no tener acceso a la tecnología es un factor importante. Es un limitante que se relaciona con la falta de comodidad en cuanto al uso de ella, ya que no se tiene familiaridad. Lógicamente, esto ocurre en las poblaciones con niveles socioeconómicos más bajos. También es muy importante mencionar el lenguaje técnico que se utiliza en general en la medicina. Esto no es algo nuevo y no es una excepción en la telemedicina, ya que siempre será una dificultad para la comunicación y el uso de la tecnología aumenta esa barrera. Y también, creo que el más importante, es la dificultad en cuanto al examen físico, ya que durante el uso del recurso de la telemedicina no se puede tener acceso a un examen físico completo. Ahora, mirándolo desde una perspectiva de la consulta virtual de reumatología, se ha visto que hay una mayor frecuencia de crisis inflamatorias y de descompensación en general de las patologías reumatológicas en los pacientes cuyo seguimiento ha sido principalmente virtual. Sin embargo, no hay una mención significativa de la diferencia entre la evaluación clínica virtual y presencial. Y además se ha visto que las consultas por videollamada tienen muy buena sensibilidad y especificidad, ambas de más del 90%, hasta más del 95%.
Esto principalmente cuando se trata de ajustar el tratamiento de base y hacerle seguimientos a los pacientes. En general, se ha evidenciado que la telemedicina lleva a una utilización más eficaz de estos pacientes crónicos porque es algo más puntual a esos pacientes. Entonces, puede ser más práctico para los pacientes en esta área de la salud. La satisfacción de la telesalud fue muy alta. Un gran número de pacientes mencionan el deseo de seguir utilizando la teleconsulta en el futuro, tanto pacientes que tenían enfermedades graves, así como pacientes que tenían la enfermedad ya controlada. Pues se menciona que en la telemedicina específicamente reumatológica, esta brinda pues como resultados muy similares a la atención presencial y pues que los resultados fueron muy adecuados. En la discusión se puede también observar que concluyen que los reumatólogos creen que la telesalud debe integrarse en sus trabajos actuales junto con el personal de salud y la tecnología adecuada y así poder lograr pues como resultados que sean muy positivos en el seguimiento de los pacientes de manera ambulatoria a largo plazo. Entonces, para la pregunta número 1, dada la imposibilidad de realizar un examen físico completo en una consulta virtual, se pueden implementar varias metodologías e innovaciones tecnológicas. Entonces, para asegurar una mayor precisión diagnóstica y calidad de atención, se incluye pues la validación de exámenes físicos virtuales, como los autoexámenes guiados por el médico tratante, a través de la videollamada, donde se evalúan pues aspectos como el rango de movimiento de la articulación, la inflamación, el dolor, qué puede hacer, qué no puede hacer. El uso de sistemas de monitoreo remoto, donde el paciente puede reportar síntomas, tratamientos y actividades de la enfermedad, posibilitando intervenciones oportunas. Adicionalmente, los modelos predictivos y de triaje son viables para la selección de los pacientes adecuados para la teleconsulta. Finalmente, el futuro, junto a la inteligencia artificial, se podrá automatizar el proceso como la selección de pacientes, la recolección de resultados y la documentación de historia clínica como tal, expandiendo el acceso y la calidad de atención. Entonces, en base a eso, hay que indagar mucho en el paciente, en la enfermedad que él tiene, que es una enfermedad crónica que a pesar de que puede mejorar, no se cura, ¿cierto? Él tiene que ser muy consciente al realizar cada autoexamen, evaluando pues los arcos de movilidad de las articulaciones, el edema, el dolor, cuándo le mejora, cuándo le empeora. Hay que darle recomendaciones y signos de alarma que debe llevar en su día a día e ir reportando a la hora de las teleconsultas cómo va con el seguimiento de su enfermedad. Ahora bien, vamos a dar respuesta a la segunda pregunta planteada. La reumatología puede utilizar la telemedicina para garantizar resultados de alta calidad y seguimiento de la enfermedad, usando las citas de control en las cuales la toma de decisiones va a estar en base a los resultados del laboratorio, a los biomarcadores y a la clínica del paciente. La telemedicina puede generar una mejora en la adherencia al tratamiento y seguimiento a corto y a largo plazo, resultando así en mayor satisfacción por parte del paciente. Sin embargo, requieren más investigaciones que validen y estandaricen la consulta en busca de resultados extrapolables a poblaciones vulnerables que mejoren los resultados en los pacientes, en especial en aquellos con difícil acceso a la salud. Entonces, el paciente es muy responsable con su enfermedad a la hora de hacerse pues, los exámenes y laboratorios y con el seguimiento de esta y la evolución de esta. Debe contar con punto de acceso a conexión a internet estable sin intervenciones y además lo más importante que el paciente esté de acuerdo que el seguimiento de su enfermedad sea telepresencial en la mayoría de las citas de control. Y en el caso de Colombia, muchos pacientes no cuentan con acceso pues, a la salud y menos a conexión de internet, entonces se debe hacer un triaje, una clasificación de triaje con los pacientes que sí estén aptos para recibir las teleconsultas y los que definitivamente sí deben ir a su centro de salud para recibir pues, la valoración pues, por el especialista. Como conclusión, tenemos que la telemedicina ofrece una herramienta prometedora para la reumatología, especialmente para el seguimiento de pacientes y la evaluación inicial de cuadros clínicos como el de la paciente del caso clínico, donde se sospecha una artritis reumatoide. Si bien aún hay limitaciones como la imposibilidad de un examen físico completo, el uso de herramientas como autoexámenes guiados por video o la monitorización remota del paciente son importantes para mejorar la precisión diagnóstica y la calidad de la atención virtual. Para asegurar resultados de alta calidad a largo plazo, la reumatología debe invertir en investigaciones específicas para diferentes enfermedades, donde se aborden las barreras del acceso a la tecnología, se explore el potencial de la inteligencia artificial para optimizar los procesos de la teleconsulta y que esto permita que a futuro la telemedicina sea una opción viable y eficaz, mejorando el acceso a la atención especializada para los pacientes, especialmente aquellos en zonas rurales, y garantizando un manejo adecuado de las enfermedades reumatológicas crónicas.